Bueno, empezamos, chicos. La semana pasada terminamos de ver todo lo que tenía que ver con absorción. En particular, estuvimos viendo rellenos estructurados, que se suele tomar bastante seguido. Cómo eran los rellenos estructurados, características, cómo se diseña un relleno estructurado, que básicamente es diferente la forma de diseñar un relleno estructurado que un relleno común y corriente, de los particulados, digamos. Eh, que básicamente el diseño es lo que se le ocurre al fabricante, que decide. O sea, lo que usted tiene que tener claro que en un relleno estructurado, digamos, el fabricante decide por dónde quiere que vayan. O sea, lo que depende mucho es el diseño de cada fabricante. Por eso es que el diseño en sí va a depender de los datos fundamentalmente que te dé cada fabricante. No van a haber correlaciones porque nadie sabe cómo, digamos, cómo hace el otro cliente, la otra empresa, perdón, la otra empresa, cómo diseña ese tipo de cosas. Son muy personales esos diseños, ¿no? Cómo se diseña, esos conceptos, después las partes, los accesorios internos, es lo que terminamos viendo, que son importantes también. Después la estimación del coeficiente de transferencia, las más modernas, que recuerden que estas correlaciones van incluidas dentro de lo que hablamos cuando se les pregunta sobre cómo se estima el coeficiente de transferencia. eh, sí o sí entran estas correlaciones modernas, que recuerden que no es, digamos, hablar de algo en detalle, sino que son las variables que son más importantes, ¿no? Eh, y después, otro tema que se suele tomar también es la absorción no isotérmica. ¿Mm? La absorción se toma en teoría, no en práctica. Así que bueno, tengan en cuenta muy importantes las suposiciones que se hacen, cómo se arma el gráfico, el balance, que es muy fácil, cómo es que se arma esta curva de equilibrio corregida. Este, Así que son estos temas que son muy importantes, ¿sí? Con respecto a la grabación del lunes, el lunes no, tengo otra materia. El viernes pasado, eh, se ve que como yo había hecho las clases con el Google Calendar, hubo un problema entre Zoom y el Google Calendar aparentemente, y quedó ahí, nunca terminó de grabar. Eh, este, Así que ahora armé una reunión nueva recurrente con Zoom, eh, para tratar de ver que no vuelva a ocurrir ese tipo de cosas, ¿no? De todas formas, vieron que les mandé la clase que corresponde, pero del cuatrimestre pasado, ¿sí? Igual, eh, cualquier duda que tengan, que quieran recordar respecto de la clase, que hayan preguntado, que hayan visto la clase pasada, alguna duda en particular, me la plantean, yo se la respondo sin ningún problema. Eh, Recuerden, ¿cómo vienen las fechas ahora? Para que se vayan organizando, hablando de fechas. Bueno, la semana que viene, finales, no va a haber clase. Después viene la clase de repaso, así que les pido que veamos, digamos, que vengan estudiados. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo?
tu amigo. ¿Cómo? No te escuché, discúlpame. Claro. Em, que bueno, es importante que vengan habiendo leído, viendo los videos, tratar de, porque eso va a ser unos días antes del examen. em, Recomiendo altamente que este, eh, traten de evacuar todas las dudas que tengan, de lo que sea, no hay problema, este, se plantean, eh, porque el examen siempre les cuesta mucho, el primer parcial en particular les cuesta mucho, así que bueno, eh, cualquier consulta que pueda surgir, me dicen y lo evacuamos, dedicamos todo ese día a consultas, ¿sí? Y después, bueno, viene el martes, no me acuerdo qué día es, martes siguiente, que es el parcial, ¿no? Va a ser el martes, a las 19, ¿no? Eh, lo podemos hacer martes. El martes siguiente al repaso teórico es el repaso de problemas. Dice, el 8 es feriado, que Ah, es el viernes, a ver, espera que sí, sí. Y el sí. 12 de A octubre es el mí, parcial. el 12 de octubre, sí, sí, sí. Sí, es unos días después, sí, sí, yo estaba mal. Lo que Eh, pasa es que tenemos 2 viernes sin clase. sí, ahí viene el tema, que después viene, sí, 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 ahora lo tengo, perdón. Sí, claro, viene antes del parcial, claro, viene el feriado, eh, claro, vamos a tener bastante antes. Claro, el viernes primero vamos a tener la clase de repaso y recién el 12, y sí, porque hay un viernes en el medio que es feriado, el viernes 2, el martes 12 vamos a tener el parcial. Sí, sí, me faltaba ese feriado en el medio. Yo lo que les pido es que traten por eso justamente lo que eh, traté de ver que ustedes, como es unos días antes, ya casi 2 semanas antes, traten de aprovechar esa clase de repaso, ¿sí? Ya que la clase anterior es un feriado, traten de aprovechar esa clase como para, como si fuera el martes siguiente, digamos. No desaprovechen esa clase que les puede servir mucho para poder tener una buena nota en la teoría. Tanto en los problemas, también si quieren hacer una consulta, no hay problema. Bien. Entonces, antes de empezar con los Kahoot, eh, ¿tienen alguna consulta extra con respecto a esta última parte de absorción, la parte 3? ¿Alguna consulta antes de empezar? No, Ok, por ahora no. ok. Bueno, vamos a ver qué tanto, porque siempre surgen, Ahora surgen. eh, sí, sí, siempre surgen cuando vienen las preguntas de Kahoot, ¿no? Por supuesto. Ok, entonces empezamos con el Kahoot. Vamos a hacer rock latinoamericano. A ver, código 271-6498. 271-6498.
Bien, creo que estamos todos. ¿A alguien le falta? Ahí está, 19, genial. Estamos todos, absolutamente. Empezamos, chicos. A ver, ¿qué tanto saben de rock latinoamericano? Hay preguntas muy tontas, ¿no? Pero bueno. La canción Trátame Suavemente, ¿es de qué banda? ¿Maná? ¿Soda Stereo? ¿Los Toreros Muertos o Bomba Estéreo? La canción Trátame Suavemente, ¿de qué banda? Maná, 11, 10, 9, 8, de Soda Stereo. ¿Quién conoce los Toreros Muertos? ¿Quién conoce los Toreros Muertos? A mí se me piantó el mouse, ¿eh? Toreros Muertos, ¿eh? Menos mal que nadie votó a Bomba Estéreo, porque ya sería para pegarles. Lens. Punteando. ¿Qué canción no es de Soda Stereo? La Ciudad de la Furia en rojo, Picnic en el cuarto B en mostaza, El Crimen en azul y Prófugos en verde. ¿Qué canción no es de Soda Stereo? 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Muy bien. El crimen, sí. Mucho de Picnic el cuarto B es una de las primeras, claro. Por ahí no la conocen porque fue de los primeros álbumes, donde hacía tipo ska. Este, el crimen lo hizo Cerati como solista. Puso prófugos cero Soda Stereo. Lenz, se ve que le gusta Soda Stereo. La canción Mi Agüita Amarilla, ahí fueron. De los Enanitos Verdes, Serú Girán, Charly García o Los Toreros Muertos. Mi Agüita Amarilla. Es de Los Enanitos Verdes, Serú Girán, Charly García a Los Toreros Muertos. Y Los Toreros Muertos. Nadie de rock nacional le va a poner Agüita Amarilla. No da para nada. Lenz para abajo. Valencisi pasó a puntear. Muy bien. Charly García fue parte de qué grupo? Vilma Palma de Vampiros, Almendra, Don Teto o Los Enanitos Verdes. Ahí está algo que está mal. Ahí está, ahí viene un error. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Dicen Almendra, pero Charly García no formó parte de Almendra. Eh, no, nunca formó parte de Almendra. ¿Qué sé yo? Serú Girán, Sui Generis, todo. Almendra, Flaco Spinetta. Bien. Igual de todas las opciones era la más cercana, ¿no? ¿A qué banda perteneció Andrés Calamaro? A los Ramones, La Gusana Ciega, Los Rodríguez o Los Bukis. ¿A qué banda perteneció Andrés Calamaro? Los Ramones, La Gusana Ciega, Los Rodríguez o Los Bukis. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, Los Rodríguez. Bien. La Gusana Ciega. Andrés Calamaro, pues, o los Bukis. No, chicos, no. Por favor. Bueno, Ferrari sigue punteando. 6. La canción La Buena Estrella. ¿Pertenece a qué banda? Los Enanitos Verdes, Los Fabulosos Cadillac, Maná o Aterciopelados. La canción La Buena Estrella. 15,
14, 13, 12, 11 aterciopelados. Está bien, viene repartido porque nadie la conoce. No da. Muy bien. Lenz pasa al frente, nuevamente. 7. Andrés Cepeda fue integrante de qué agrupación? Aterciopelados, poligamia, compañía ilimitada o equimosis. Andrés Cepeda fue integrante de la agrupación Aterciopelados, poligamia, compañía ilimitada o equimosis. 10, 9, 8, 7, 6. Poligamia. Cero conocimiento de esto. No. Muy bien, sigue Lenz punteando. ¿Cuál de las siguientes canciones es de Los Prisioneros? Tumbas de la Gloria, Tren al Sur, Cosita Seria o Tren al Norte. ¿Cuál de las siguientes canciones es de Los Prisioneros? Una Tren al Sur. Bien, Lenz. Ok. Avanza Clocker. Fito Páez fue pianista de Vicentico, Mecano, Charly García o Héroes del Silencio. Fito Páez fue pianista de Vicentico, Mecano, Charly García o Héroes del Silencio. 14, 13, fácil. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Claro. Sí, de Charly. De los primeros. Ok. Ludueña, tercer lugar. Segundo lugar para McIntyre. Y primer lugar, supongo que para Lenz. Muy bien, muy bien. Después Valencisi y Clocker. Perfecto. Bueno, chicos. ¿Alguien tuvo algún problema? ¿Todo bien? Sí. Para los de absorción los digo, los colores, porque esto no. Dale, perfecto. Con los colores, te lo digo, no hay problema. Bueno, chicos, si no tienen ningún problema, vamos a empezar. Vamos a hacer la grabación. Bueno, chicos, ¿les quedó alguna duda al respecto? Ok. Bueno, recuerden, para los que vinieron después, ya la próxima clase que tenemos ya va a ser de repaso, y va a ser casi 2 semanas antes del parcial, así que traten de ver todas las dudas. Siempre es mejor en una clase así. Sí, eh, sí, Franco, digamos, el viernes que viene no va a haber clase porque es fecha de final. El otro viernes va a ser la clase de repaso, según el cronograma, ¿no? Que tenemos. Y después va a venir otro viernes que es feriado. Así que la próxima clase que tengamos va a ser el repaso. Lo que yo les pido es que, pues siempre les hago esta aclaración, porque siempre aprovechan a último momento, llegan, si es 2 días antes del examen, tratan de evacuar todas las dudas ahí. Siempre traten de mirar los videos, de aprovechar
las dudas que van teniendo y traten de evacuarlas el viernes dentro de 2 semanas, ¿no? Así realmente les sirve la clase, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Tengan mucho cuidado, les pido que presten mucha atención porque les suele ir bastante mal en el primer parcial. ¿Eh? Son muy pocos los que terminan aprobando, y es una lástima, porque después se recuperan, pero es una lástima que les termine yendo tan mal, porque termina juntándose con otros exámenes de otras materias, y después tienen que recuperar varias veces, así que yo les recomiendo que, digamos, si tienen más o menos las dudas, no van a tener problema de aprobarlo, pero siempre pasa lo mismo, que no tienen los conceptos claros, no llegaron a estudiar bien o a evacuar las dudas, y siempre es un problema. ¿Sí? Eso. Ah, perdón, ¿lo puedes repetir? Sí, la altura respecto a los distribuidores era lo que me querías decir. Ah, perdón. Vi lo podés repetir, perdón. Dale, dale, compartimos pantalla. A ver. Habíamos dicho que eran eh, ¿tenemos? Ahí está. Eh, la columna tiene 16 metros, ¿no? De altura. Tenés que poner uno cada 4 metros. Un redistribuidor cada 4 metros. Entonces, empezás de acá, ¿no? Acá tenés el primer distribuidor, no es redistribuidor, ¿no? Supongamos que acá pasaron los primeros 4 metros, ¿no? Eh, entonces acá le pones el primer redistribuidor. Después pasan otros 4 metros, le pones el segundo redistribuidor, ¿no? Después pasan 4 metros más, y ya vamos por 12 metros de altura, ¿no? Y pones el tercero. Y después ya el resto de la altura es lo de abajo, digamos, ya es el soporte del relleno. ¿Entendés? Por eso es que tenés que poner 3, no puedes poner 4. ¿Se entiende? Ok. Claro, el criterio es cada 4 metros de altura, normalmente, como criterio general, que cada 4 metros de altura hay que poner. Ok. Si yo leo la última parte de los mensajes. Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, chicos, ¿alguna duda más? Si no, bueno, les repito que las vayan armando, miren las clases, cualquier duda. Incluso lo que pueden hacer es, eh, generalmente lo que hacemos, estructuramos las clases así, ¿no? Si es una clase donde doy otro tema, ¿no? Ponele que estoy dando rectificación y ustedes tienen una duda de absorción. La pueden preguntar, o estamos dando destilación flash y ustedes tienen una duda de difusión, ¿no? La podemos ver ese día, pero luego que termine de explicar, o sea, al final de la clase. ¿Eh? Cuando termino de explicarles este, eh, la, la parte práctica, perdón, la parte de ese tema en particular, ya a partir de ahí ustedes pueden hacer la pregunta que quieran. O sea, si es un tema anterior a todo esto, ¿no? Eso va para todo. Lo mismo que para los temas de segundo parcial. Si ustedes quieren preguntarme algo del primero, lo que sea, no hay problema. Pero siempre tratamos de respetar el contenido de cada una de las clases. ¿Sí? Bien.
Ok, si les parece, seguimos con el tema siguiente. Ahora ya empezamos con el último tema del primer parcial, que es destilación flash. Primero se hace una introducción sobre destilación y después se ve destilación flash. Entonces, primero, lo que se hace en este caso es primero la definición de lo que es destilación, como que es una operación que permite la separación de los componentes de una mezcla líquida por diferencia de volatilidad, cosa que todos nosotros sabemos. ¿Qué es la volatilidad? Es la facilidad que tiene un líquido para evaporarse. Si tenemos dos componentes a igual temperatura, el de mayor presión de vapor es el más volátil. Siempre para destilación llamamos componente A al más volátil. Y B, obviamente, es el menos. ¿Qué características tiene la destilación? Primero, todos los componentes siempre están presentes en las dos fases. Siempre. Digamos, podés tener algún 97, 98, 99, pero siempre en ambas fases vamos a tener ambos componentes, A y B. ¿Sí? No introduce una nueva sustancia como hace absorción o desorción o extracción, por ejemplo. La nueva fase se crea evaporando, condensando la solución original. Eso ya lo sabemos. Y el agente de separación es el calor, ¿no? Siempre recuerden por debajo de la temperatura crítica. Y el calor es incrementado o eliminado sin dificultad. Y otra característica tiene es que no necesita una separación posterior para, sacás una fracción por un lado, otra fracción por el otro, pero no necesitas una operación es uno, una filtración, una decantación, no necesitas nada para separar. En cuanto al modelo difusivo, sabemos que es el modelo de contradifusión equimolar. ¿Qué sabemos de esto? Que igual cantidad de moles pasan de una fase a la otra. Y un criterio importante que estuvimos hablando, que cuando no se utiliza destilación, como un criterio muy interesante. Por ejemplo, si ustedes tienen una mezcla que tienen poca cantidad de A relativa, no conviene usar destilación. La mezcla AB, si tenés muy poco A, tenés que construir una torre demasiado alta. También si las volatilidades son muy similares, igual hay un criterio para decir volatilidad similar, porque digamos, una cosa es hacer una destilación flash y otra cosa es hacer una rectificación, que ya es como que permite una diferencia de volatilidad bastante menor. Ya lo vamos a ver. Cuando se producen sólidos, es un problema. ¿Cuándo no utilizarla? Cuando hay un azeótropo, no los puedo separar, salvo que, bueno, uno sabe que para un azeótropo como el alcohol, que tiene al 96%, tiene el azeótropo, uno sabe que, ¿cómo es que se obtiene el alcohol absoluto? No se obtiene en condiciones normales, pero ¿qué pasa? Uno bajándole la presión, pues siempre vamos a ver que disminuyendo la presión, uno puede mejorar siempre, así como criterio general, eso también es importante, si yo bajo la presión siempre favorezco el proceso de destilación. Lo que se hace para evitar el tema del azeótropo es bajar la presión. Claro, es más costoso, por eso que no es lo más común tener
un alcohol absoluto, ¿no? Y otra, cuando no utilizarla, también cuando hay muy poco B. Si tenés poco B, tampoco es conveniente utilizar como método de separación, ¿no? Y ahí esto sería, bueno, el número de grados de libertad y todo eso. A ver, a partir de acá se hace todo, cómo se obtienen, esto es un repaso, digamos, ustedes si quieren repasar un poco de esto, desde dónde salen las curvas de temperatura versus composiciones, de presión versus composiciones, cuál es el origen. Esto está todo bien explicado en el video, las leyes de Raoult, de soluciones ideales, nada, aciótropos, ya los vieron las integradoras, simplemente es una, un repaso como para que se manejen los conceptos básicos para avanzar, así que si quieren lo pueden ver en el video, está explicado en detalle. Muy bien. Una cosa que sí quiero hacer hincapié, que después lo vamos a ver en, en la parte de rectificación, es el diagrama de equilibrio entalpía-concentración. Que es algo que vamos a usar, que ustedes no están muy acostumbrados todavía a utilizarlo. Pero acá va a estar involucrada la entalpía. ¿Por qué? Porque el método de diseño incluye, más preciso, los métodos, el uso de entalpías, del contenido energético, de cómo se debe diseñar de manera correcta, teniendo en cuenta los flujos calóricos. Así que se van a usar, depende del método. En este método hay dos métodos de rectificación. Uno utiliza este diagrama, otro utiliza el diagrama de temperatura versus composiciones. Así que esta sería la forma idealizada, ¿no? Recordemos que son curvas de equilibrio, pueden tener cualquier forma, del gráfico de entalpía versus composición. En realidad, estructuralmente es muy parecido a un gráfico de temperatura versus composición, donde tenemos una curva superior, que es la curva de vapor saturado, y una curva inferior, que es la de líquido saturado. La diferencia fundamental que existe con el de temperaturas es que en el medio, cuando vos tenés un proceso, un equilibrio líquido-vapor, lo que tenés es una cantidad de energía, que es el lambda de vaporización, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Cuando tenés el componente A puro, para X igual a 1, es el más volátil, tenés el lambda de vaporización del componente A. Ahora, para X igual a 0, o sea que B puro, tenés el lambda de vaporización del componente B. Esa es la diferencia más importante. Entonces, básicamente cambia esto, pero claro, en realidad lo que cambia es el trazo de las isotermas. Nosotros para hacer las isotermas de una, en este caso, ¿no? Por ejemplo, las isotermas de un gráfico de temperatura versus composiciones, ¿no? Directamente es horizontal, digamos, es a temperatura constante, en esta isoterma, y entonces directamente sale sacando horizontal, sabiendo el dato de temperatura, sé la composición del líquido y la composición de vapor. En este caso en particular,
Bueno, también lo puedo, en equilibrio líquido-vapor, también lo puedo transferir a esta curva de distribución, que ustedes también la conocen, que directamente es la composición del vapor versus la composición del líquido. ¿Mm? No hay nada que no conozca. Y así es como se transfiere una respecto de la otra, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando yo lo que tengo que hacer es tirar una isoterma, esa horizontal que yo tengo en temperatura versus composiciones? ¿Cómo lo tengo que hacer? Yo básicamente voy a tener los mismos datos de equilibrio. O sea, lo único que varía es que me van a dar los datos de entalpía de vapor y los datos de entalpía de líquido para cada composición. Pero también me va a dar una curva de datos de equilibrio XY, digamos, ¿no? De los pares de valores como si fuera a ser una curva de distribución. Entonces, supongamos que tengo un par de valores XY, me dicen, bueno, X es 0,3 y es 0,8, ¿no? Entonces, yo los grafico, sale gráficamente, eh, este, los grafico y si yo quiero saber para esas composiciones cuál sería la isoterma, ¿qué digo? Cuando la composición del vapor llega a la curva de vapor, yo voy a tener el extremo que corresponde, si volvemos al gráfico, fíjense, nosotros tenemos un extremo que es el de la composición de vapor, otro extremo que es el de la composición de líquido, ¿no? Entonces, esto es cuando tenés la composición del vapor con la curva de vapor saturado. Entonces, yo logro esto cuando la composición de vapor, ¿sí?, cruza la curva de vapor saturado. Entonces ahí tengo el punto B. Lo mismo para la composición de líquido, de estos datos de equilibrio, ¿sí? Cuando cruzo la curva de equilibrio, ahí voy a tener otro punto, y va a ser el otro extremo, o sea, este extremo L. ¿Sí? O sea, básicamente, lo que voy a hacer es esto, ¿no? Yo tengo, fíjense, yo puedo tener la curva de distribución abajo para tener una referencia, ¿ven? Yo tengo un punto, ¿sí?, que es una situación para una temperatura de equilibrio líquido-vapor, una isoterma. Fíjense, lo que equivale a B acá, equivale a B acá. La única diferencia, se calculan de la misma manera, se grafican de la misma manera, la única diferencia es que, claro, la entalpía no es horizontal. Entonces va a tener una forma determinada que no es horizontal. Yo tengo que ubicar los extremos y después unirlos, básicamente. Y esto lo que va a hacer es va a ser una isoterma, igual a esta, ¿no? Ahora, ¿cómo es que hago? Vamos acá. ¿Cómo es que hago para poder trazar las isotermas en cualquier punto? Porque, qué sé yo, cuando yo tengo que hacer una rectificación, voy a tener que hacer un plato tras otro, voy a tener que graficar las etapas de equilibrio en cualquier punto, ¿no? Entonces es muy engorroso. Yo lo que puedo hacer es ir transfiriendo, ¿no? ¿Qué digo? Me fijo lo que corresponde acá, los voy transfiriendo, ¿no? Utilizando esta curva de equilibrio. Esto se hacía antes, hace muchos años se hacía esto. Decías, bueno, tomo el par de valores, lo voy transfiriendo. Si yo digo, bueno, ¿qué pasa? Armo, con mis datos de equilibrio, armo esta curva de distribución, ¿no? Entonces, una vez que armé la curva de distribución, que lo tengo
tengo acá. No, si no, vamos a hacer. Una vez que tengo la curva de distribución, ¿qué hago? Como tengo este valor que quiero saber cuál es su isoterma, ¿sí? Voy hasta la curva de distribución. Cuando toco la curva de distribución va a ser la composición de líquido y va a ser el otro extremo. ¿Estamos? Con eso voy a tener mi isoterma en cualquier punto. Pasa que es bastante engorroso tener que ir graficando la curva de distribución, ¿eh? Abajo, en un gráfico, transferirlo cada vez. Se puede hacer, de hecho yo lo hacía, pero es muy engorroso, es poco práctico. Entonces, a lo que se recurrió es a lo siguiente. A lo que se llama curva auxiliar, que es muy importante. Entonces, también tienen que describir cómo es que la obtienen, cuando tienen que explicar después en rectificación, cómo es que lo hacen, ¿no? ¿Cómo es? Ustedes tienen el gráfico de entalpía versus composiciones, tienen un par de valores, ustedes les dan los pares de valores de equilibrio, las curvas de reparto, los valores de la tabla de reparto. Supongan que tienen uno de los pares de valores, entonces ¿qué hacen? No los unen porque harían una sola isoterma. ¿Qué hacen? Van con el valor de I hasta la curva de vapor. ¿Sí? Y se mueven horizontalmente hasta que crucen el valor de X que le corresponde a ese par de valores. ¿Sí? Cuando llegan a eso, marcan un punto. Eso hacen con cada par de valores. Es decir, eso es después dicen, bueno, tomo un par de valores, ¿no? Y cuando llego acá, muevo horizontalmente y cruza el valor de X. Entonces, ya tengo un punto. Después tomo otro par de valores de los que me dan, de la situación de equilibrio, ¿no? Otro par de valores ahí. Entonces digo, voy hasta la curva horizontalmente y hallo otro punto más. ¿Está? Así hago con todos los pares de valores que me dan. Ahora, una vez que hayan todos los puntos, lo que hacen es unirlos y arman lo que se llama la curva auxiliar. Es mucho más práctico, te manejas con un solo diagrama, ¿eh? Y esa es la forma que ustedes van a usar para cuando tengan que, nos adelantamos un poco, pero ya les explico cómo se maneja simétrico. Vamos a llegar hasta acá con lo de este tipo de diagrama, como está explicado en esta unidad. Es importante que se vayan familiarizando con este tipo de gráficos. ¿Eh? Bien, y por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un punto acá que quiero a partir de este punto tirar un isotermo. ¿Qué hago? A partir de este punto me voy horizontalmente a esta curva, que es una asociación de estos puntos donde se intersectan X e Y. O sea, básicamente lo que hago es moverme horizontalmente hasta la curva auxiliar y bajar. ¿Eh? El que le corresponde va a ser el X que le corresponde en equilibrio, con. ¿No? Entonces, hallo el L que le corresponde, con su determinada composición, y los uno. Ahí tengo la isoterma. O sea, esto significa, es una sucesión de estos puntos de intersección, ¿eh? Que me sirven para poder trazar en cualquier punto que me pare, me muevo horizontalmente hasta la curva auxiliar y bajo. Y ahí ya es el par de valores que le corresponde. ¿Eh? Es para hallar simplemente el par de valores que te corresponde, ¿no? En cualquier punto, uniendo cada uno de esos puntos en una curva. ¿Mm? ¿Está claro, chicos? Después vamos a ver que con eso nos paramos en cualquier punto y lo hacemos. ¿Eh? Bien. Bien, perfecto. Ok.
Bueno, muy bien. Simplemente para eso, que no hace falta ver otra cosa. Ahora, sí vamos a empezar con el concepto de destilación flash. Ustedes vieron algo de integración 2, distintas integraciones, pero acá se va un paso más, ¿eh? En el tema del diseño. ¿Cómo podríamos definir la destilación flash? Digamos, es la separación continua de una mezcla líquida por vaporización parcial, simple e instantánea de la misma. Es la separación más elemental, el proceso de destilación más elemental. Ustedes pueden decir, pero lo que se usa son las columnas de rectificación, y es cierto. Pero este concepto de destilación flash nos sirve mucho para poder entender el proceso de rectificación. Básicamente manejan el mismo concepto, solamente que uno de una forma mucho más eficiente que la otra, ¿no? Pero básicamente es importante entender en un primer momento el concepto de destilación flash, ver cuando tenemos equipos flash en serie, y en función de eso, una vez que entendimos cómo funciona, poder trasladarlo a la rectificación. Eso es lo que vamos a hacer, básicamente. Muy bien. ¿Cómo es este proceso de flash? Primero, la volatilidad de esta mezcla, como es un proceso más bien rústico, no debe ser muy semejante, ¿no? Debe ser bastante diferente como para poder, para que sea, digamos, posible una buena separación, ¿eh? ¿Cómo es el sistema? Vosotros tenemos una alimentación original. Recuerden que siempre vamos a usar F como alimentación, que es feed en inglés, con su composición. Que lo tenemos a una presión, tenemos una mezcla líquida que queremos separar por destilación, ¿no? Entonces tenemos una presión inicial y una temperatura inicial. P0 y T0. El primer paso, se usan varios pasos para llegar a la separación. Primero tenemos una bomba que lo que hace es aumentar la presión inicial a P1, ¿no? A la misma temperatura. El segundo paso sería un intercambiador de calor. Intercambiador de calor, entregas un determinado flujo calórico y elevás la temperatura a T1. Luego, mediante una válvula expansora, se produce una descompresión brusca, una baja de presión muy importante, y hasta, bueno, la que se llama presión de flash, ¿eh? Y a la temperatura de flash. Vamos a ver que se tiene que cumplir una serie de condiciones en cuanto a la presión y en cuanto a la temperatura. Y una vez que llegamos a esas condiciones de flash, simplemente lo que vamos a tener es un separador líquido-vapor, donde entra la mezcla líquido-vapor. El líquido, al ser más pesado, golpea contra las paredes de este separador y va por la zona inferior, donde se obtiene no lo llamamos más líquido, porque el término W lo vamos a usar más en rectificación, así que líquido, o W, que se usa mucho en destilación, que es waste, es residuo, en inglés, a una composición X, ¿no? Acá es X minúscula, no sé por qué, a ver, perdón, voy a corregir.
Bueno, después lo corrijo. Es minúscula, para que no se confundan con que es en el concepto de fracción molar, no es relación molar. Y después, digamos, el vapor, que es más liviano, pasa por la zona central, asciende y sale por la parte superior como destilado de, que nosotros lo vamos a denominar con la letra V corta. ¿Mm? Eso sería todo el sistema de destilación flash. ¿Mm? Ahora, hay conceptos que son importantes tener en cuenta. Nosotros tenemos eh, esas etapas que ocurren para un sistema flash. Ahora vamos a ver cómo podemos graficar toda esta evolución, para poder entender más qué es lo que pasa. Nosotros partimos de una mezcla, una presión inicial, una mezcla líquida, una presión inicial, una temperatura inicial, de composición X, alimentación. ¿Qué pasa? Habíamos dicho que mediante una bomba aumentamos la presión, esta sería la isobara, que corresponde a la presión P1, bastante elevada, y aumentamos la temperatura a T1. Esa sería la primera condición. Esto sería mediante un intercambiador de calor, como habíamos descrito recién. Ahora, una de las cosas, ¿por qué T1 está por debajo de la temperatura de burbuja de las condiciones de presión 1? Para evitar que debe ser líquido, no debe vaporizarse en esta situación a alta presión. Entonces, está justo, acá exageré un poco, pero está justo por debajo de la curva de líquido saturado que corresponde a la presión P1. Ahí a esa temperatura se llega con intercambiador de calor. Después habíamos dicho que el siguiente paso es una descompresión brusca, una válvula expansora, ¿no? Acá tenemos la presión de flash, ¿eh? La isobara que corresponde a la presión de flash, que tiene que ser, por una razón económica, lo más cercano posible a la presión atmosférica. Dentro de lo posible, lo más cercano a la presión atmosférica. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a llegar, a ver, dijimos que mediante una válvula expansora llegamos a la presión de flash y a la temperatura de flash. La presión de flash debe cumplir con que sea lo más parecido a la presión atmosférica, una cuestión económica, y la temperatura de flash debe ser tal que está dentro de los límites del espacio líquido-vapor que corresponde a la isobara de la presión de flash. ¿Está claro, chicos, o voy muy rápido? Está bien. Bueno, muy bien. Ahora, uno podría preguntarse, que son cosas que solemos preguntar también, ¿por qué es que debo hacer toda esta vuelta? ¿Por qué es que debo, o sea, yo lo que uno intuitivamente dice, bueno, ¿qué hace? Paso de acá, las condiciones iniciales, paso directamente a las condiciones de flash. ¿Para qué voy a dar toda esta vuelta si después voy a una condición que está relativamente cerca de las condiciones iniciales? Esto lo debo hacer, ¿por qué? Porque yo voy a tener un líquido en esta situación a alta presión y lo debo descomprimir. ¿Qué pasa? Yo lo que estoy buscando con esta historia es formar microburbujas. Al tener una descompresión tan fuerte, se van a formar microburbujas que aumenta el área específica, aumenta la relación superficie-volumen. Que eso, claro, es deseable para lograr una separación efectiva. Por eso que se da toda esta vuelta. Como usted puede preguntar, claro,
lo más fácil sería aumentar la presión hasta presión de flash y listo. No, no. Toda esta vuelta porque se tiene que lograr un efecto de formación de microburbujas para que la separación sea asfixiante. Tenemos, claro, el equilibrio líquido. Bien. ¿Está? Entonces, a la temperatura de flash, vamos a tener una composición de líquido y una composición de vapor. X e Y. ¿Estamos? Muy bien. Después se hace un balance de masa para destilación flash, muy simple. F, la alimentación, es igual a B más L, y después es el balance para el más volátil, básicamente. Hay un parámetro que es el más importante de destilación flash, que es phi, muy importante, que es la fracción no vaporizada de la alimentación, que básicamente es lo que obtengo de líquido, como fracción líquida, por unidad de alimentación. Y si yo hago L sobre F en este balance básicamente lo que hago es muy simple, tener una relación entre la composición del vapor y la composición del líquido, que es una recta, básicamente. En un diagrama de temperatura versus composiciones, es una recta. Y hay una cosa que nosotros siempre queremos, bueno, es importante que ustedes sepan esto, la fracción no vaporizada que es L sobre F, y esta fórmula, I menos XF sobre I menos X. Lo van a usar bastante, es una de las que se tienen que aprender. Esto sale a partir de esta ecuación de despejar L sobre F, simplemente. Pero nosotros como dato, generalmente, no vamos a tener los caudales en los problemas, sino que vamos a tener los datos del parámetro, que es la fracción no vaporizada. Entonces, siempre lo que se hace es tratar de poner justamente a la ecuación, esta sería la recta de operaciones, que corresponde a una destilación flash. La idea es poner el parámetro, digamos, a esta ecuación de la recta de operaciones en función del parámetro. Cuestión de que queda de esta manera. Fíjense que queda únicamente en función, de acuerdo a la definición de phi, nos queda en función de la fracción no vaporizada. Entonces nos queda menos phi sobre 1 menos phi por x más xf sobre 1 menos phi. ¿Sí? Esto es muy útil porque, claro, el problema ya te da el dato de la fracción no vaporizada y automáticamente lo ingresás en esta ecuación y obtenés los datos de composiciones. O sea, directamente tenés definido el flash. La recta de operaciones ya la tenés definida. Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ubicación tendría esta recta de operación? Utilizando lo que está en verde, que es la recta de operaciones, cuando hacemos x igual a xf, es decir, x igual a xf, recuerden que esta es la línea y igual a x, lo reemplazamos en la fórmula y nos da que, ya nos vamos a recreo, nos da que para x igual a xf, y es igual a xf. O sea, ¿esto qué significa? Que un punto, sí o sí, de esa recta de operaciones, va a ser sobre la recta igual a x para xf. ¿Sí? Es decir, y es igual a xf,
sería un punto, que este punto sí o sí es un punto de la recta de operaciones. De este punto vamos a partir, para tirar la pendiente. ¿Eh? Ok, ahora nos vamos a recreo, menos cuarto seguimos y continuamos con esto, ¿sí? Perfecto, profe. Nos vemos. Bueno, seguimos. Ok. Entonces, habíamos dejado en destilación flash. A partir de este punto, que sí o sí tiene que ser de la recta de operaciones, por lo que vimos acá en esta demostración, que obviamente no se va a tomar, se tira la pendiente, que ¿de qué depende? Depende de la fracción no vaporizada, ¿no? Ahora vamos a ver qué valores puede tomar. Y en la siguiente diapositiva, vemos, primero, ven, tienen la curva de distribución. Generalmente van a tener que usar estos dos gráficos en Flash. Tienen la isoterma de Flash. En realidad pueden tener, para tener definido el Flash, pueden tener dos datos, ¿no? Uno, si ustedes tienen la temperatura del Flash, ya tienen definido el Flash. Lo mismo si tienen el phi, o sea, la fracción no vaporizada. ¿Está? Vamos a suponer que tenemos el diagrama, lo armamos y tenemos la temperatura de Flash como dato. Entonces, sacamos la composición de líquido y de vapor. Con la composición de líquido tenemos esta X, la de vapor, vamos hasta I igual a X y hallamos la composición de vapor que le corresponde, que corresponde a un punto. Y a partir de este punto que se obtiene del valor de la isoterma, justamente, fíjense que tenemos el otro extremo de la recta. Nosotros sabemos que para x igual a xf, y igual a xf, tenemos el otro punto que corresponde a la recta de operaciones. Por lo tanto, teniendo el valor de la isoterma justamente del flash, vamos a poder sacar con este diagrama la pendiente de la recta de operaciones de flash. Es decir, unimos y a partir de acá obtenemos la pendiente, que sabemos que es menos phi sobre 1 menos phi. Así como se arma y cómo se procede en un ejercicio si ustedes tienen el valor de la temperatura como dato. ¿Sí? Ahora, ¿cómo pueden ser digamos, los estados de alimentación? ¿Qué posibilidades hay de estados de alimentación para estos sistemas flash? Por ejemplo, si tenemos la alimentación como líquido saturado, si la alimentación sería una de las tres posibilidades. Si se introduce como líquido saturado, ¿cuál sería para ustedes el valor de phi? Recuerden que el phi es la parte líquida sobre la alimentación. ¿Cuánto daría? No digan los que recursan, no lo digan, por favor. ¿Cuánto sería el valor de la fracción no vaporizada cuando la alimentación ingresa como líquido saturado? Uno. Claro, uno. Bien, muy bien. Justamente, ¿por qué? Porque
toda la corriente F es L, ¿sí? Todo líquido. Por lo tanto, L sobre F me va a dar igual a 1. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Esto me da igual a 1. Acá tengo, para la composición XF, tengo el punto a partir del cual debo partir para el líquido saturado, y cuál debe ser la pendiente de la recta de operación, teniendo en cuenta que φ es igual a 1. Sabiendo que esta es la ecuación de la recta de operación en función de φ, fíjense, si φ es igual a 1, ¿cómo queda la pendiente? Infinita. Infinita, claro. Entonces, directamente el denominador me queda como 0 y la pendiente me queda como infinita. Por lo tanto, la pendiente es infinita. Entonces, esta sería la pendiente de la recta de operaciones si tenemos líquido saturado. ¿Estamos? A partir de acá, ¿qué tenemos? Fíjense, para esta composición de alimentación XF, ¿no? ¿Cuál sería en esa situación la composición de la primer, para el líquido saturado, de la primer burbuja de vapor, en la situación de líquido saturado, tendría composición IB? ¿Qué sería esta de acá? Tenemos, la composición es importante, que nosotros para vapor saturado, perdón, para líquido saturado, la composición que le corresponde, que es la que se ve en los diagramas siempre, de la primer burbuja de vapor, es I sub B, que corresponde a la temperatura de burbuja, lo llama IB. Ahora, si la alimentación es como vapor saturado, ¿sí? ¿Cuál sería el valor de φ? Cero. Justamente porque L no se ingresa absolutamente nada, por lo tanto, como dicen muy bien, terminaría siendo φ igual a 0. En este caso, si hacemos la pendiente, ¿no? Me va a quedar que 1 menos 0, directamente, ¿qué me quedaría? Para esto igual a 0, me queda la pendiente igual a 0, obviamente. Ok, entonces, directamente, lo que tengo que hacer es tirar la pendiente, 0, y la composición que saco sería la composición de la primer gotita de líquido, que sería la temperatura de rocío, correspondiente a la temperatura de rocío, para vapor saturado, que sería X de rocío. Ok. Muy bien. Esto sería, fíjense que esto se puede llegar a tomar en algún teórico. ¿Cómo sería un diagrama? ¿Qué es lo que se pide? Para distintos phi, ¿cómo sería el diagrama de Flash? ¿Cómo evolucionarían los distintos parámetros? Es decir, nosotros tenemos, vamos a representar las composiciones, las temperaturas en ordenadas en función de phi, la fracción no vaporizada. Por ejemplo, cuando phi es igual a 0, es decir, cuando tenemos vapor saturado, ¿qué es lo que ocurre? Acá, para tener una referencia, vamos a ver cómo es que habíamos definido qué era lo que pasaba cuando phi es igual a 0. Cuando phi es igual a 0,
dijimos que la pendiente de la recta de operaciones era igual a 0. ¿Sí? Y que en esas condiciones de vapor saturado llegabas a X de Rocío. XR. X es igual a XC, perdón, esto sería IF es igual a XF, ¿sí? O sea que la composición en todo este sistema sería IF, de la composición de I y de flash, que sería igual a XF. Ahora, eso sería la composición de vapor. En cuanto a la composición de líquidos, sabemos que para esta composición, para esta situación, vamos a tener X de R, X de Rocío. Entonces tenemos un X de Rocío, no importa si es cualitativamente, pero simplemente para ver cómo evolucionan. Y la temperatura es la temperatura de Rocío, ¿sí? Que es la más elevada, por supuesto. Ahora, cuando phi es igual a 1, lo que tenemos es una pendiente infinita. La composición que obtenemos es I sub B, I de burbuja, que corresponde a la temperatura de burbuja, I de burbuja, la temperatura de burbuja más abajo. Y ahora en función de esto, que utilizamos esta referencia como para más o menos ubicarnos, cómo va evolucionando es algo, lo hacemos cualitativamente, ¿no? Decimos, bueno, XR, digamos, X, en función de phi, va a ir variando. Cuando es vapor saturado, es XR, que es de Rocío. Cuando es líquido saturado, que es esto de acá, es XF. Va variando entre XR y XF. Así es como va evolucionando. Ahora, I, la composición de vapor en función de phi, va evolucionando para phi igual a 0, que tenemos esta, es X igual a IF, es esta de acá, va evolucionando, no importa cómo vamos a poner aproximadamente, hasta el otro extremo, que cuando tenemos líquido saturado, va a ser IB, de burbuja. ¿Está? Y las temperaturas van evolucionando entre la temperatura de burbuja, para líquido saturado, y la temperatura de Rocío para vapor saturado. Simplemente es esto, para que ustedes entiendan cómo es que evoluciona el sistema de manera cualitativa a medida que yo voy pasando de un estado de líquido saturado a vapor saturado. ¿Sí? Ahora, en el medio de esas composiciones vamos a tener distintos estados líquido-vapor, ¿no? Por supuesto. O sea, nosotros tenemos un extremo de este diagrama, que es líquido saturado, el otro extremo que es vapor saturado. Es importante que se ubiquen en el diagrama. Y en el medio vamos a tener distintas situaciones de estado líquido-vapor. Fracción no vaporizada. Ahora, hasta ahora no dije nada que no hayan visto en las integradoras. Ahora vamos a ver cómo es que se plantea un sistema de flashes multietapas, que es lo que nos sirve después para ingresar en el concepto de rectificación. ¿Qué pasa cuando, hasta ahora vimos cuando tenemos un solo flash, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un determinado flash, obtenemos una corriente líquida, una corriente de vapor, pero nos piden que, en este caso, trabajemos con el vapor para poder llegar a una composición mayor? Supongamos que acá llegó a 0,6 de composición de vapor y quiero llegar a 0,8. Entonces voy a ir agregando tantos flash en serie como sean necesarios.
Entonces, esta corriente V1 va a ser el ingreso al segundo flash, segundo separador, que va a obtener una corriente de vapor y una corriente de líquido. ¿Está? ¿Sí? Cuando yo tengo que hacer los balances, esta corriente V1 es la alimentación del segundo, la F2 del segundo flash. Lo mismo con esta V2 que va a ser igual a F3. Vamos a suponer que ya llegamos a la composición final. Por lo tanto, vamos a tener V3, la I final, y X3 y L3. Yo tengo que utilizar el vapor si a mí me piden una composición de vapor diferente a la que obtengo a partir del primer flash. Superior, por supuesto. ¿Se entiende? Bien, ¿cómo sería lo que vimos recién, pero en un diagrama con una curva de distribución? Hay dos formas de plantearlo esto, con la curva de distribución y con la temperatura versus composición. Tenemos, supongamos, la composición del primer flash, ¿no? Sabemos que un punto de esta recta de operaciones es este. Tiramos la pendiente, que suponemos conocida, del primer flash. Entonces, a partir de esta pendiente, obtenemos las condiciones de salida, X1, y la composición I1. Que a su vez, nosotros sabemos que ese vapor de composición I1 es la entrada del segundo flash. Por lo tanto, van a tener la misma composición. Así es como se habla. Después me fijo cuando se cruce con I igual a X, que va a ser la alimentación del flash siguiente, vamos a tener X F2. ¿Está? Acá se parte en el segundo flash. Entonces, conociendo también los datos de la segunda, tiro la segunda pendiente, saco X2 e I2 y sabemos que es la alimentación del tercer flash. Por lo tanto, va a tener la misma composición de la alimentación, que corresponde a I igual a X, entonces voy a tener el tercer flash acá. Y después, supongamos que tenemos el I final acá, yo voy a ir a tirar la pendiente, que tiene que ir entre 0 y 1. Recuerden, cuando la pendiente es infinita, corresponde a un phi igual a 1, y cuando la pendiente es 0, corresponde al phi igual a 0. O sea, tiene que estar con phi entre 0 y 1. Son los límites en los cuales se puede manejar el flash. La forma en la cual esta composición debe ser composición final es cuando está dentro de esos límites. Entre líquido saturado, phi igual a 1, y vapor saturado, phi igual a 0. Entonces, como está dentro de estos límites, lo hago coincidir con la curva de distribución, y 1. Ahí ya tengo los tres flash que tengo que utilizar para tener mi sistema ya definido. ¿Está? Y tengo la composición que me corresponde X3. Ahora, ¿cómo sería este sistema, pero en el gráfico de temperatura versus composición? Tenemos el XF, que introducimos, que tenemos V1 y L1, entonces decimos XF, T1, temperatura T1, entonces tenemos una isoterma en la cual se separan por un lado L1 y por otro lado V1. ¿Estamos? ¿Bien? Se obtiene la composición I1, que es igual a la X2.
Ahora vamos a ver. ¿Qué pasa? Yo me voy a... es igual a la XF2. Lo que sale de uno es lo que entra al segundo flash. ¿Está? Acá hay algo que está mal. Esto es XF2. Es lo que estaba viendo. Esto es XF2. Siempre se encuentra algún error. Eso es lo que estaba, por eso me había quedado pensando. Claro, lo que sale del primero, como vapor, es lo que se alimenta al segundo, es XF2. Bien. Pero acá es donde surge un concepto importante. Fíjense, nosotros, y es una pregunta que les hago a los que nos recursan, yo sé que tuve que pasar por toda una serie de procesos, es decir, un aumento de la presión mediante una bomba, un intercambio de calor para aumentar la temperatura, después una descompresión brusca y después ya la separación en el separador flash. Después, para pasar del primer flash al segundo, ¿cómo hago? ¿Introduzco el vapor así como está? ¿Hago todo el procedimiento de nuevo? ¿Cómo es que hago? ¿Cómo les parece? Todo de nuevo. Ezequiel dijo, Sí, bueno, lo busco de vuelta que haya fase líquida. claro, A eso, pero a eso claro, me refería con yo todo no de lo nuevo. puedo, claro, yo no lo puedo, el concepto es que yo no puedo introducir el vapor porque no estoy separando. Sí, sí. Yo básicamente lo que tengo es un separador líquido-vapor. Lo que se hace en estos casos no es hacer todo el proceso completo. O sea, ya las micro burbujas ya las formé. El proceso inicial se hizo para formar, o sea, eso de aumentar la presión, aumentar la temperatura, bajar, descompresión brusca, eso ya no se hace. ¿Eh? Pero, claro, por sentido común uno sabe que no puede ingresar el vapor a un flash. Entonces lo que hace es una condensación parcial en este caso. Es decir, lo que se hace es condensar parcialmente el vapor para llegar a un nuevo estado líquido vapor. Pues si yo paso de acá, ¿no? Directamente lo ingreso como vapor, no voy a tener ningún tipo de separación. ¿Eh? No se puede producir ningún tipo de separación, voy a tener directamente la corriente de vapor. Entonces, lo que hago es condensar parcialmente, ¿sí? Mediante justamente un condensador parcial, y producir un nuevo estado de equilibrio, líquido-vapor. ¿Eh? A partir de acá, sí, yo tengo una separación de las corrientes L2B2, que es lo que se produce ahí donde utilizo el separador flash que le corresponde. ¿Eh? Después hago lo mismo acá con la corriente B2. ¿Eh? Acá ya obtengo la temperatura T2, o sea, una vez que llegué a esta situación, tengo la temperatura del segundo flash, toda la historia, y después, o nuevamente, a partir del 2 para ir al tercero, condenso parcialmente y llego a un nuevo estado líquido-vapor, donde obtengo la temperatura del tercer flash y logro la separación final. Y logro la separación final. Una cosa que
es importante para tener en cuenta que eso ocurre también en la torre de rectificación. Primer concepto. Fíjense que uno cuando, así intuitivamente, a mí me pasó cuando la cursé, de pensar que a medida que yo voy enriqueciendo el vapor, la temperatura va aumentando. Uno piensa, imagínense que esto es lo que ocurre en el tope de una torre de rectificación, ¿no? O sea, donde yo voy obteniendo el destilado cada vez más rico en el componente más volátil, ¿no? Uno intuitivamente piensa que a medida que yo voy subiendo en la torre de destilación, que equivale a esto, acá, donde tengo el vapor más rico en el componente más volátil, es donde voy a tener mayor temperatura. Pero ustedes ven claramente que acá es donde tenemos la menor temperatura posible. Y es lo lógico, ¿por qué? Porque tengo que condensar el vapor. Tengo que condensar el vapor y estoy, por lo tanto, eso es lo que por ahí no queda claro en un primer momento. Yo lo que tengo es una mezcla líquido-vapor, obtengo un vapor, a ese vapor lo condenso parcialmente. Para condensar tengo que descender la temperatura, y ahí obtengo la siguiente mezcla líquido-vapor. Obtengo el vapor, lo vuelvo, ahí está la clave, ¿no?, del sistema. Yo tengo que condensarlo, o sea, tengo que bajar la temperatura para que se pueda producir un equilibrio líquido-vapor. Por eso es que cuando yo obtengo la corriente final más rica del componente más volátil, es donde voy a tener la menor temperatura posible. Es importante que ese concepto quede claro. ¿Estamos? ¿Hasta acá estamos bien? Ok. Ahora, eso es si yo tengo que utilizar el vapor. ¿Qué pasa si lo que me piden no es que tengo que conseguir una determinada composición de vapor, sino de líquido? Entonces, vamos a partir también de un flash y vamos a obtener B1 y L1, pero en este caso voy a enriquecer el líquido. Entonces, ingreso la corriente líquida, tiene que ser la composición menor, porque estoy enriqueciendo básicamente el menos volátil. La composición final va a tener que ser menor que la composición esta que obtengo en el primer flash. Entonces, lo introduzco en el segundo flash, tengo B2 y L2, y como habíamos visto antes, L1 acá va a ser igual a F2. ¿Estamos? Lo mismo que L2 va a ser igual a F3. Lo que estoy utilizando es el líquido. Entonces, también vamos a suponer que llegamos a la composición final. Para phi entre 0 y 1, y sería un esquema de este tipo. Ahora, ¿cómo sería en un diagrama de la curva de distribución? Vamos a tener XF1, tiramos la pendiente, recuerden que le conocemos el dato, supongamos, obtengo I1 y X1, y ahora lo que me coincide es la composición del líquido. Por lo tanto, para X1 va a ser igual a XF2, que tenemos acá. XF2, tiro la pendiente y obtengo las condiciones finales de 2, del segundo flash. Después obtengo I2 y X2, que es igual a XF3, ¿sí? Y obtenemos las etapas de esa manera. XF3 es igual, o sea, lo tenemos acá, partimos de ahí, y
el X final, que es lo que marcamos acá, también va para phi entre 1 y 0. Entonces, como están dentro de los límites, donde se maneja la fracción no vaporizada, yo tiro la pendiente y ya me queda definido. ¿Está? Así como se plantea eso, es lo que van a tener que hacer en los problemas. Y ahí saco la composición I3 que le corresponde. Entonces, ¿cómo sería un esquema general, tanto de si utilizo el vapor como utilizo el líquido? Nosotros partimos, así esquemáticamente, que es lo que pasaría en la realidad, ¿no? Parto de todo el sistema, donde tengo la bomba, el intercambiador de calor, la válvula expansora, y llego al primer flash. Acá, para hacerlo más así como está en biografía y todo, se suele expresar de esta manera. Por ejemplo, se hace en inglés, es esto. Lo que está como la parte superior, o sea, donde se utiliza el vapor, se llama top. Y la parte inferior, donde se utiliza el líquido, es bottom. Claro, la parte superior y la parte inferior de una torre de destilación, básicamente. Vamos a ver que se cruzan un montón de conceptos con respecto a eso, como si fuera una torre de destilación, conceptualmente, una torre de rectificación, pero menos eficiente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué habíamos dicho? Le colocamos un condensador parcial para lograr el equilibrio líquido-vapor, y acá ponemos un vaporizador parcial. Entonces obtengo VT2 y la corriente BB2, o sea, los segundos flash que corresponde al tope y a la parte superior y a la parte inferior. Entonces, sigo usando el vapor, utilizo tanto como sea necesario, acá puse para tantos equipos, BTN, ITN, y acá también BBM, M sería la cantidad de equipos que le pongo en la zona inferior. Aproximadamente esto sería para tantos equipos en la parte superior, tantos equipos en la parte inferior, que no tienen por qué ser iguales. Y sería un esquema así general de cómo sería un flash en la industria. Un sistema de flash en serie en multietapas. Ahora, ¿por qué decimos que no es eficiente el método de flash? Tenemos que evaluar, a partir de una determinada alimentación, cuál es el rendimiento de estos sistemas de flash, para ver si realmente cierra o no cierra. Entonces tenemos ciertos parámetros para poder evaluarlo, que es la fracción de recuperación del menos volátil, por ejemplo. Tanto para el menos volátil como para el más volátil. El menos volátil es el que yo puedo recuperar de esta corriente líquida. Va a ser 1 menos. Recuerden que cuando yo digo XA más XB es igual a 1. XA es la fracción vaporizada, es la composición más volátil, quise decir, XA más XB es igual a 1. XA es el más volátil, XB es el menos volátil. ¿Sí? Pero la suma de los dos tiene que ser igual a 1. Entonces, si yo hago, quiero ver cuánto recuperé de esta corriente en particular, que es lo que termino obteniendo, esta sería mi corriente objetivo. ¿Cuánto recuperé? Digo, 1 menos X es la fracción, la composición del más volátil, ¿no? 1 menos X BM por esta corriente que obtuve, este caudal que obtuve al final, sobre lo que yo partí. O sea, el caudal de alimentación por 1
menos XF, ¿qué significa esto? 1 menos XF sería la cantidad de menos volátil, o sea, la cantidad de menos volátil de la cual partí. ¿Mm? Ah, perdón, acá me equivoqué. Yo siempre me termino confundiendo acá. Una cosa, este XB no es el componente B, sino que es de bottom. Siempre me equivoco con esto. Claro, bueno, después lo pensé y digo, no. Siempre se refiere al componente A. Entonces, 1 menos X, XBM, que es el del bottom, el de la parte inferior, la composición del líquido, pero es en función del más volátil. O sea, es 1 menos XA para la corriente final del líquido. 1 menos X es XB de acá. O sea, la fracción, la composición, sería la composición del menos volátil por su caudal sobre lo que partí. ¿Mm? Es la cantidad de no volátil de la cual partí, y en el numerador la cantidad a la cual llegué, cuánto obtuve. Eso es para saber cuál es el rendimiento de todo esto, ¿no? Y del más volátil sería el concepto parecido, que sería BTN, esta que tenemos acá, por su composición, ITN, en función de lo que partí, que es la alimentación por su composición. Perdón por el error ahí, que siempre lo tomo literal. Bien, ¿está claro? Entonces, como conclusión vamos a llegar a que es importante tanto la cantidad como la calidad de lo que obtenemos. Ahora vamos a ver por qué digo esto. Por ejemplo, supongamos que phi es igual a 0,5. La fracción no vaporizada es 0,5. Entonces, del primer flash, LB1 es igual a F por phi. ¿Sí? Dejando de la fórmula de phi. Entonces me queda que es F sobre 2. F sobre 2 es la cantidad de L que obtengo del primer flash. Si eso lo repito en los N, en los M, sería en este caso M flashes, por ejemplo, para el segundo flash sería, estoy suponiendo que todos los flash tienen una fracción no vaporizada, para hacerlo más simple, de 0,5. Que es lo ideal, ¿no? Que se produce una buena separación, 50 y 50. Bueno, para M, lo podríamos decir como una ecuación general, LBM sería F, la alimentación, por phi elevado a la M. Si todos fueran el phi de 0,5. ¿No? Para tener una idea de lo que se recupera, de acuerdo a este criterio, se podrían usar hasta 3 para este tipo de sistema para que sea rentable. ¿Por qué? Bueno, acá tienen en cuenta que si los phi fueran distintos, hay que calcular cada uno, sería phi 1, phi 2, phi 3, pero acá hicimos un cálculo rápido suponiendo que phi para todos es 0,5. Para tener una idea, ¿no? Esto sería lo mismo, pero para la fracción de vapor, ¿no? Igual. Para tener una idea, si m es igual a 5, es decir, si el número de equipos que yo agrego es 5, es lo que yo obtengo como fracción líquida es el 3,1% de la alimentación. Fíjense, el rendimiento tan bajo, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero si m llega a ser 10, o sea, la cantidad de equipo que yo estoy agregando es 10, fíjense que es todavía mucho peor, que es el 0,1% de lo que yo alimenté. Fíjense la magnitud de ineficiencia que tiene este sistema, que termina obteniendo al final el 0,1% de rendimiento respecto a lo que yo alimenté. Entonces,
¿Qué defectos tiene? Multiplicidad de equipos, multiplicidad de corrientes inútiles, descarta mucho caudal, vamos a ver, poco eficiente básicamente, porque ¿qué pasa? Yo voy utilizando el vapor, pero hay un montón de corrientes que las descarto. Un montón de corrientes en el medio que no las uso. Yo uso solamente la corriente de vapor o la corriente de líquido. ¿Eh? Por lo tanto, ahí se pierde una cantidad de caudal inmensa. Por lo tanto, tenemos una fracción de recuperación muy baja. Acá lo que dice es que puede ser aceptable si no aumentáramos demasiado el número de etapas, ¿no? Hasta m igual a 3 podría aceptar. Ahora, esto se fue mejorando. También después vamos a ver, digamos, es la base conceptual de las torres de rectificación. Sistemas más modernos hicieron una cosa más eficiente, no tanto obviamente como una torre de rectificación, pero ya los rendimientos fueron otra cosa. ¿Cómo fue esto? Volvemos al mismo sistema que teníamos antes, pero ¿qué pasa? Tenemos todos los flash en serie, ¿no? Y decimos, nosotros teníamos que, cuando llegamos a esta situación de la última corriente de vapor, es la menor temperatura, por lo que vimos recién en el diagrama, ¿no? O sea, donde obtenemos la mayor composición de destilado, es la situación donde tenemos menor temperatura. Por lo tanto, en esta situación, el líquido que sale por esta corriente no se aprovecha, es el más frío de todos. Entonces, lo que se logró hacer es utilizar el líquido que va saliendo de cada uno de estos equipos, que es más frío que el anterior, para producir una lluvia sobre los vapores que vienen del flash anterior. De esta forma, lo que hago es condensar parcialmente, supongamos este flash en particular, viene el vapor, lo introducís en el equipo flash, pero le haces ingresar una lluvia de vapor, una lluvia de líquido, de este líquido más frío, que hace que este vapor se condense parcialmente. Y lo importante es sin necesidad de agregar un condensador parcial. Ahí está la gran ventaja. Por un lado, fíjense, por un lado tenemos una corriente líquida que antes desaprovechábamos, ahora la aprovechamos. Y por otro lado, estoy quitando de mi sistema un condensador parcial, que es un equipo menos. O sea, cierra por todos lados. Y voy haciendo lo mismo en cada uno de estos equipos. Utilizo. De cada uno utilizo el líquido para el flash anterior. Vamos acá llegamos al último, y es el que utilizamos en el anterior, hasta que llegamos al último equipo. Ahora, perdón, ¿qué pasa? Cuando llegamos a esta situación, ¿no? Este es el último, si es el más frío de todos, acá ya no hay un siguiente equipo que aporte líquido más frío. Entonces, en este último flash, sí o sí hay que utilizar un condensador parcial. Pues si no, ¿cómo separás? Supongamos que es el anteúltimo flash que tenemos para ingresar acá. No tenemos el líquido más frío del flash siguiente. Entonces, sí o sí tenemos que utilizar, pero en lugar de usar 10, utilizas 1. ¿Sí? Lo mismo va a pasar cuando utilizo el líquido. Esta corriente de vapor que yo descartaba es la más caliente de todas. Acá lo hacemos como ejemplo.
utilizás el líquido que sale de un flash, lo mezclás con, lo haces burbujear en el vapor más caliente, de manera de que el líquido, lo que hace el efecto es vaporizar el más volátil. Que acá lo que haces es evitar el uso de un evaporador parcial. Y lo haces de la misma forma, vas utilizando de manera tal de también aprovechar las corrientes sobrantes de vapor, con todas las corrientes. Y acá, como en el caso anterior también, necesitas agregar un evaporador parcial para separar la corriente de líquido. Producir un nuevo equilibrio líquido. ¿Está claro? Entonces, yo lo que tengo es 2 intercambiadores de calor grandes y no perdés ninguna corriente. Eso conceptualmente es lo que se obtiene, después vamos a ver, en una torre de rectificación. Por eso es importante entender esto, porque lo que ocurre en cada uno de estos equipos flash es lo que ocurre en cada plato de una torre de rectificación. Acá vemos un esquema de cómo es el destilador centrífugo. Básicamente sería, tenemos una alimentación tangencial, un separador muy simple, una alimentación tangencial, que lo que hace esta alimentación tangencial crea 2 espirales, ¿no? Por un lado, una espiral más grande, que es el líquido, que termina pegando contra las paredes y bajando hacia la zona inferior, obtiene la corriente líquida, y por otro lado, el espiral más liviano, que sube por la zona interna y sale por este sector. O sea, tenemos el líquido, sale el líquido por acá, tenemos el vapor, que sube, por diferencia de densidad, y sale por este sector. Es muy simple, ¿no? No tiene nada extraño. Y en la zona superior vamos a tener un demister. Como vimos en el caso anterior, ven que no solamente las torres de absorción o destilación tienen un demister, sino que acá no se ve, pero tienen un demister en la parte superior para evitar que las gotas se vayan con la corriente de vapor. Bien. Después, bueno, vienen los ejercicios, que es importante, chicos, que esto ya está explicado en el video. Es importante que los vean, porque estos en particular son ejercicios, es como se plantean los ejercicios de parcial. En particular, más que nada, el ejercicio 3. Yo les recomiendo mirarlo para los ejercicios de tipo de parcial, que suelen costarle bastante, cómo se plantean. Así que igual les digo, miren el video, la parte final, y si llegan a tener alguna duda, me lo preguntan, no hay ningún problema. Bueno, este tema es relativamente corto, así que no hay mucho más que ver, es un tema más simple. Así que si les parece, no sé, ¿tienen alguna duda? Si tienen alguna duda, la vemos, si no, cortamos acá y seguimos la clase que viene. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Todo está claro? Bien. Ok. Bueno, si no tienen dudas, nos vemos, recuerden, el viernes que viene no, el siguiente.
Y les vuelvo a recordar, buen finde, pero recuerden traer buenas dudas, tratemos de aprovechar la clase que viene. ¿Eh? Nos vemos, chicos, suerte. Buenas Buenas, noches, gracias. buenas Buenas noches, noches, hasta luego. buen finde. Suerte.